Bueno, varias novedades editoriales alrededor de García Márquez en el último mes. Acá tengo el libro Gabo y Mercedes, una despedida, de Rodrigo García. Rodrigo García es hijo de García Márquez, es uno de sus dos hijos. Es cineasta, vive en Estados Unidos, creo que en Miami, y sacó este libro que lo escribió, leía originalmente en inglés. Me pareció rarísimo, ¿no? Pero bueno, está traducido y cuenta los últimos días de García Márquez, la muerte de García Márquez, en un tono intimista, está contado desde el hijo, y es muy conmovedor de leer el libro, ¿no? García Márquez murió un 17 de abril, lo recuerdo perfectamente porque es el día de mi cumpleaños, del año 2014. Y bueno, cuenta que empezó con un resfrío, después tuvo una neumonía, lo internaron, aparecieron unas manchas sospechosas ahí, y bueno, decidieron llevarlo a la casa. Y lo que más impresiona es que cuenta la pérdida de memoria gradual que va teniendo García Márquez, que había tenido durante los últimos años, ¿no? Cómo va perdiendo la memoria, empieza a no reconocer a los hijos, a la mujer, todo ese tipo de cosas. Es muy impresionante ver, tenía creo que 87 años. Cuenta también la muerte de su madre, o sea, Mercedes, la famosa Mercedes, la mujer de García Márquez de toda la vida, que murió unos años después, creo que en 2020. En una situación, había sobrevivido a varios cánceres, había tenido, y bueno, finalmente murió en 2020. Es un libro muy conmovedor, me gustó, y por eso lo comento. Y el segundo libro que salió relacionado con García Márquez, ahora hace poquito, se llama Dos Soledades. Es una charla entre García Márquez y Vargas Llosa cuando todavía se llevaban bien y eran amigos. Y vamos a hablar de ese libro con Gabriel Trípodi, que lo estuvo leyendo muy atentamente. Ahí vemos la nota. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Cristina, querida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, tanto tiempo. Nos Tanto trajiste hoy tiempo, de verdad. un libro sobre Vargas Llosa y García Márquez. Dos Soledades se llama. Contá un poquito de qué se trata. Exactamente. Hoy te visito con Dos Soledades, un diálogo sobre la novela en América Latina entre dos colosos de la literatura latinoamericana, ¿no? Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, que tuvieron un encuentro público en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, en la capital, en Lima, en 1967, justamente para conversar un poco sobre la novela latinoamericana, ¿no? El oficio de novelista, la función de la literatura que bien podría o debería tener, o por lo menos aquella función que ellos le estaban adjudicando en aquel momento, ¿no? Sobre todo García Márquez. Él defendía más una idea de literatura subversiva, ¿no? Una literatura que no exaltara los valores predeterminados ni tampoco perpetuara aquellos modos de ser impuestos social y culturalmente, ¿no? Sino una literatura que pudiera ensayar otros mundos posibles, ¿no? Otras formas de sociedades y que a la vez pudieran mejorar la vida de la gente, ¿no? Esta charla se dio en el año 67, eran muy jóvenes los dos. El año 67, si no me equivoco, es el año que se publicó Cien años de soledad, nada menos. O sea, ya García Márquez era una figura consagrada, estaba empezando a hacerlo, y Vargas Llosa también, porque ya había publicado dos novelas, pienso, había ganado el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Hace poquito con La Casa Verde, o sea, empezaba todo este fenómeno del boom. Y ellos eran muy amigos en esa época. Exactamente, fue un momento muy particular de la carrera literaria de estos dos autores futuros, premios Nobel de Literatura. Como vos bien decías, García Márquez acá en Argentina acababa de publicar Cien años de soledad, se había convertido casi en una estrella de la noche a la mañana, pero fíjate que en esta conversación con Vargas Llosa, en Perú, García Márquez casi era un desconocido. La estrella allá era Vargas Llosa, Bueno, que había ganado claro. el premio Rómulo Gallegos por su novela La Casa Verde.
y todavía no se hablaba de realismo mágico, apenas empezaba a hablar de esto que luego fue conocido como el boom latinoamericano. Así que fue en un momento muy Clave. particular, además también de la región latinoamericana, ¿no? Habían pasado pocos años ya de la Revolución Cubana, que justamente despertó la curiosidad del mundo por esta parte de la región, y además también, no solo por los aspectos sociales, históricos y políticos, sino también por las artes, ¿no? En este caso en particular por una literatura novedosa que empezaba a dar de qué hablar de la mano de estos jóvenes escritores, ¿no? Exactamente, poco después, unos años después, pero poquitos de esta charla, los dos se instalan en Barcelona, donde vivía y trabajaba Carmen Balcells, que fue la agente de ellos y de muchos otros autores del boom, y medio la creadora del boom latinoamericano, ¿no? Vivieron pegados, juntos, en casas muy cercanas, Vargas Llosa y García Márquez compartían la vida cotidiana y eran íntimos amigos en ese momento. Los dos apoyaban la Revolución Cubana. Después todo esto, visto desde todo lo que pasó después, parece una cosa prehistórica, pero es así, ¿no es cierto? Creo que fue al principio de los 70 el caso Padilla, Eberto Padilla, Sí. un escritor cubano que es encarcelado por subversivo, y ahí muchos escritores en todo el mundo se distancian de Cuba, piden por la liberación de Padilla, Vargas Llosa lo hace, y también lo hace Juan Rulfo, Cortázar, y autores como Susan Sontag, Simone de Beauvoir, qué sé yo, Jean-Paul Sartre, Exacto. por supuesto, creo que Marguerite Duras, la lista es larga, pero García Márquez no firma esa carta, apoya a Cuba, y ahí yo creo que empieza el distanciamiento entre los dos, que después crece todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Pero ese es el momento. Por eso es muy Tal cual. interesante, me parece, este libro y la mirada que tenían los dos cuando esto recién empezaba, ¿no? Este camino del boom latinoamericano. Y es Es interesante. interesante también. Sí, es interesante también esta charla que por suerte Alfaguara rescata y vuelve a publicar este año, porque también de alguna manera funciona como una suerte de taller literario, ¿no? Porque a lo largo de esta charla García Márquez empieza a explicar un poco la construcción de su poética, de su manera de trabajar, su caja de herramientas de redacción literaria. Y es muy interesante no solo para los lectores en general interesados en literatura, sino también para quienes quieren escribir, ¿no? Claro, Narraciones de ficción. seguro, estoy seguro. Y vos me decías que el libro, porque yo no lo vi este libro, tiene agregados, apéndices al final. ¿Qué son esos agregados? Más allá de la Sí, charla del año 67. exacto, sí, hay distintos textos que acompañan esta charla de autores y críticos colombianos, peruanos, que han asistido a esta charla en su momento y, bueno, Estuvieron en comparten ese sus momento. experiencias. Exacto, estuvieron en ese momento, como Juan Gabriel Vázquez, y otros que, bueno, que de alguna manera compartieron ese momento en vivo y en directo y comparten sus experiencias, ¿no? Todas ¿Sus recuerdos de ese día o qué? Exactamente, exactamente. Y lo que justamente empezaba a suceder a partir de ahí, como dicen algunos de ellos, de alguna manera el kilómetro cero de lo que luego fue conocido como el boom latinoamericano, ¿no? Esta charla en el 67 en la capital de Perú. Es muy interesante lo que decís. Está Belardo Kendo, creo también, un autor peruano, y una serie de escritores, ¿no es cierto? Porque todo esto visto en perspectiva a lo largo de los años, qué sé yo, se resignifica en muchos aspectos. Hubo un episodio, esto ya Exactamente. entramos en un terreno extraliterario, pero este distanciamiento entre Vargas Llosa y García Márquez, estoy recordando que después se dejaron de ver durante muchos años, pero una vez se Sí, encontraron, creo que fue en un teatro, y Vargas Llosa le dio una trompada a García Márquez que lo derribó. Y eso también generó toda una mitología, qué había pasado para que llegaran a ese punto, ¿no? Y después no se reconciliaron nunca más. Yo no sé si se volvieron a encontrar. Hubo intentos de que se encontraran, pero creo que nunca llegaron a encontrarse. Ahora, ¿por qué fue la trompada? Hay muchas versiones, pero sí, la verdad no la conocemos. Por eso me interesaba sí, cómo siempre se vuelve a esta figura, ¿no es cierto? Y sobre tal todo
cual, tal ¿Qué cual. decían en sus comienzos? ¿Qué decían en ese momento? Año 67. Año Y clave. entre estos textos que acompañan a esta charla también hay uno del propio Vargas Llosa hablando sobre García Márquez de 2017, ¿no? Que fue publicado en el diario El País. Y bueno, ahí Ajá. hace un reconto, digamos, de toda su relación. No menciona para nada este episodio, pero sí sus Lo de la diferencias trompada. intelectuales. No lo menciona, pero sí sus diferencias ideológicas, ¿no? Que ya son bastante más marcadas. Y ahí sí, bueno, ya hay una Muy división de marcado. aguas muy, muy reconocible, ¿no? Por supuesto. Y habla del caso Padilla, Vargas Llosa en Habla, exacto, exacto, sí, habla del caso Padilla y bueno, y cómo después estas bueno, ideologías también los empiezan a separar más allá de las relaciones que en su momento, bueno, tuvieron un gran acercamiento, ¿no? Pero que después, bueno, la vida, el trabajo, la ideología lo separó, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Sobre todo las ideas lo separan, las ideas políticas. Exacto, Bueno, antes de despedirnos exacto. te quiero decir una cosa, hacer una pregunta. Están empezando a abrir los teatros, ya abrieron unos cuantos teatros. Y vos que sos un Empezaron, por especialista, suerte. ya nos vas a tener que ir contando en próximas charlas qué hay para ver, qué pasa alrededor del teatro. Así que andá preparándote y en cualquier momento te llamamos. Buenísimo, buenísimo, porque la verdad es que hay que apoyar el teatro y bueno, Sí. por supuesto ahora están con un aforo reducido, pero por suerte están abriendo las puertas y están empezando a tenerse algunas obras interesantes, así que para la próxima, por supuesto, estamos ahí contándole a toda la gente sobre las nuevas obras acá en Buenos Aires. Buenísimo, Gabriel. Esperamos eso. Bueno, nos vemos pronto y Gracias. muchas gracias. Chao. A vos.